Buenas noches, bienvenidos a la tercera sesión de esta semana, es la tercera clase. Em, el tema de esta tercera clase es hacer un repaso rápido de la estadística multivariante, todo hecho en R. Veremos algunos conceptos básicos, definiciones, veremos lo de población, muestras, medidas de tendencia central, de dispersión, de forma. Veremos cómo correr estas métricas básicas en R y haremos unas gráficas univariantes, todo en R. Mm, Como varios de ustedes están mirando el video en YouTube, em, me pueden escribir a info@bluenote.dataanalysis pidiéndome los códigos de la tercera clase de este repaso de estadística univariante en R. Se los envío, tanto los códigos como las bases de datos, para que vayan siguiendo paso a paso en el video, van poniendo pausa, repiten lo que estamos haciendo, lo van haciendo simultáneamente en dos pantallas como ustedes deseen. La idea es que tengan los códigos, son muy sencillos, es fácil entonces traer nuevas bases de datos, renombrar variables y correr diferentes cosas. Esto es un abrebocas. A lo largo de todo el diplomado estaremos utilizando no necesariamente las mismas funciones y los mismos paquetes del día de hoy, pero quiero que se vayan familiarizando. Trabajar en R y trabajar con multivariantes puede ser un poco aterrador al principio, pero ¿qué es el mejor? Una de las técnicas para aprender mejor es repasar muchas veces, tener disciplina y correr los códigos, hacer pequeños cambios. Eso es lo que vamos a hacer durante esta sesión. Pero antes, veamos una media hora tal vez de unos conceptos, un poquito de teoría. Vamos a pasar rápidamente. Esto es un tema que nos llevaría en esencia todo un semestre, unas 40, 80 horas, solo este tema. Aquí lo vamos a ver en menos de 2 horas. Bueno, entonces, lo primero es entrar en el concepto de lo más básico que hacemos es entender el concepto. ¿Por qué biometría o bioestadística si hablamos de análisis multivariante? Porque nosotros venimos de las, vivimos, nos movemos en las ciencias aplicadas. Las ciencias aplicadas generalmente trata de problemas biológicos, las ciencias agronómicas, de producción animal, salud humana, agroforestales, forestales, ambientales y por supuesto las biológicas. Entonces, biometría viene de bios, que es vida, y metron, que es medida, y es la aplicación de los métodos estadísticos para solucionar esos problemas de las ciencias aplicadas. Casi todos o todos los que estamos en esta sala, en este diplomado, provenimos de un pregrado o de un posgrado donde vimos una asignatura que es la bioestadística. Y si no, un diseño experimental que siempre nos llevaron a estudiar un libro de biometría, como el de Sokal Rolf, o bioestadística, como el de SAR. La estadística es el conjunto de métodos científicos para recopilar, representar, condensar y analizar datos extraídos de un sistema en estudio. Esta es una definición que abarca todo el concepto que es la estadística. Métodos científicos, porque debemos optimizar matemáticamente de una forma paso a paso la recopilación, que es la medición, muestreo o censo, que vamos a representar a través de gráficas, figuras o tablas, y esa nube de datos, esas matrices grandes de datos, sobre todo en el multivariante, las vamos a reducir a unos poquitos datos o unas gráficas muy sintéticas. Y al fin y al cabo lo que queremos es hacer estimaciones, hacer inferencias, hacer testeos, hacer predicción.
El gran objetivo de la estadística es hacer estimaciones y sacar conclusiones necesarias para la toma de decisiones. La versión corta, una definición corta, resumida, sintética de la estadística es estudio científico de datos que describen la variación de un sistema. Primeros conceptos, vamos a los segundos. ¿Qué es una población y qué es una muestra? Bueno, partamos de que un universo son todas las muestras posibles del pasado, del presente, del futuro, en todos los lugares de un conjunto de individuos, objetos o elementos que son el objeto de nuestro estudio, que tienen una característica común. Como no podemos llegar a todo el universo, tenemos que pensar en una población y esa población es el conjunto de todas las muestras posibles, no de las imposibles. La población es el conjunto de las muestras posibles. Es decir, van a ser los individuos, objetos o elementos con unas características comunes que están en un momento histórico determinado, en un tiempo determinado y en un lugar definido. Entonces, vamos a sacar todos esos elementos del universo que no están accesibles o asequibles en este momento, bueno, en un momento determinado y en un sitio que donde las muestras sean posibles. De ahí llegamos. Entonces, las muestras es el conjunto de los datos que obtenemos de una población, pero estudiar la población significa lo que aquellas muestras que sí son accesibles. Hay mucha teoría, muchas metodologías diferentes dependiendo cuál sea nuestro objetivo. Tenemos metodologías para obtener esa población y es esa muestra debe ser representativa de la población y debe cumplir varios criterios. La representatividad se mide de diferentes maneras, no es tema de estudio en esta clase, pero tienes que cumplir con un intervalo, con un alfa, un error de estimación y de pronto muchos elementos más. La unidad de muestreo va a ser donde hacemos la observación, el lugar exacto donde hacemos esa observación. Y la observación es el dato en sí, es la medición de una variable. ¿De qué variable? La variable nos va a hablar del tipo de dato y va a tener una característica de integrante que es susceptible de ser observada. Entonces, ahora lo vemos con un ejemplo. Importante diferenciar entre lo que son los estadísticos o estadígrafos de los parámetros. Cuando hemos tomado una muestra de la población y hacemos descripciones de una variable, estamos hablando de un estadístico o estadígrafo. Pero si vamos a medir toda la población, hablaremos únicamente de parámetros. El estadístico se va a aproximar al parámetro en la medida en que la muestra se aproxima a la población. ¿Qué significa eso? Entre más grande la muestra, más cerca de la población y el estadístico se va a aproximar al parámetro. A manera de ejemplo, pensemos que todo el planeta, como un universo, nos concentramos en una sola región, en un solo continente, digamos Latinoamérica, todavía es muy grande, nos concentramos en un solo país, donde vamos a estudiar la población de estudiantes universitarios que se encuentran únicamente en Bogotá, que se han matriculado en ciencias aplicadas y concretamente en ingeniería ambiental. Entonces hemos circunscrito todo ese universo en una población que es susceptible de ser estudiada.
que son estudiantes, que están en un lugar específico, en una época específica, y de ellos tomaremos una muestra. Y esa muestra, por diferentes cálculos, podría llegar a ser 10 individuos de cada programa de cada universidad. Si son alrededor de 15 programas de esa ingeniería ambiental, solo en Bogotá podríamos tener una población alrededor de 150 individuos. ¿Y cuál sería, qué queremos medir? Pues podríamos medir el peso. ¿En qué unidad? En kilogramos. Vamos a hacer una observación. Va a ser Juanita Pérez, la unidad de muestreo, y la observación es 56 kilogramos de Juanita Pérez. Eso es muy sencillo en ese sentido. Entonces, para que con base en este ejercicio, la población estadística decimos que son los estudiantes matriculados en ciencias aplicadas, concretamente ingeniería ambiental en la ciudad de Bogotá. No son estudiantes matriculados en ciencias humanas, en filología de Santiago. Parece como una perogrullada, pero a veces confundimos. Y como hablamos de múltiples variables, podemos estar cometiendo el error de integrar diferentes variables o asumir que todas ellas nos están hablando de lo mismo. Entonces, tenemos que tener muy claro que cuál sí es nuestra población y cuál no es. Los parámetros, es decir, los de la población, se definen con letras griegas como o mu, nos hablan de valores reales, mientras que el estadístico o estadígrafo se denotan con letras romanas como X barra, es de la muestra y son valores aproximados. Recuerdo, un estadístico se aproxima al parámetro cuando la muestra es representativa y esa representatividad se da cuando todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Otro concepto importantísimo es el del error de muestreo. Significa el grado de incertidumbre sobre un resultado de cualquier fenómeno que estemos midiendo. Como habíamos hablado en la primera clase, el análisis numérico, tanto inferencial como de los análisis multivariantes, el univariante o el multivariante, no es determinista. A nosotros nos gusta la aleatoriedad, nos gusta lo que no es determinista. Entonces trabajamos alrededor de las incertidumbres, porque no decimos con absoluta certeza que este fenómeno se debe a tal cosa. Hablamos que con cierto grado de incertidumbre tal fenómeno podría estar ocurriendo. Y eso es el error de muestreo. Cuando hablamos de error, esa palabra error no significa equivocación. El error tiende a ser más grande cuando las muestras son chiquitas y va a ser menor a medida que esa muestra es más grande y se acerca a la población. Si por alguna razón muestreáramos toda la población, eso se llama censo y en ese caso el error de muestreo desaparecería. Otro elemento importantísimo que no se pone mucha atención, pero nosotros sí le vamos a poner atención con tanta atención como al error de muestreo, y es el sesgo. Y debemos ser muy conscientes que no vamos a muestrear toda la población, porque hemos tomado una muestra. Al no hacerlo, va a existir un sesgo, porque es muy difícil lograr una aleatoriedad perfecta. Como no vamos a lograr una aleatoriedad perfecta, es mejor admitir las fuentes de sesgo. Por ejemplo, si voy a medir la altura de árboles en una región determinada, primero no puedo medir todos los árboles porque no tengo los recursos económicos de personal logísticos para hacerlo. Entonces
tomaré una muestra con las técnicas para definir el tamaño de muestra. Elegimos aleatoriamente los árboles que voy a medir, pero habrá algunos que dentro de esa aleatoriedad se encuentren en una colina muy pronunciada, donde nosotros no podemos acceder, o que esté muy lejos de una carretera, por ejemplo, o que el árbol esté ubicado donde, digamos, hay unos perros agresivos y no me puedo acercar. Entonces debemos ser conscientes que si bien tratamos de determinar nuestra muestra de manera aleatoria, conseguir esa aleatoriedad perfecta es difícil y debo admitir, ser consciente de esas fuentes de sesgo. Bien, vamos a otro temita muy rápidamente, que son los descriptores. Dale, Tatiana. Sí, profe, yo tenía una pregunta. Digamos que en este programa R hay la posibilidad que, digamos, si uno tiene como un campo, un sitio puntual donde va a hacer algún tipo de muestreo, R saque esos muestreos y genere la aleatoriedad y, digamos, con ubicación y todo. Sí, R es tan versátil que podrías mm, seleccionar las muestras aleatoriamente dentro de un marco georreferenciado. Por supuesto que sí. Sí, toca Ok. programar, tocaría programar, pero es posible. Aunque, bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Usualmente se crean cuadrículas, dependiendo del terreno, de las unidades de la población, del área donde se encuentra esa población. Es una forma muy rápida y sencilla con cuadrículas, se enumeran y se seleccionan al azar el número de la cuadrícula. Esa es muy clásica también. Ah, ok. Sí, o sea, sí, en R se podría hacer, por supuesto que sí. Vale. Cuando hablamos de tipos de datos, también es importante ser muy conscientes que nuestras diferentes variables, qué tipo de descriptor es, porque para cada conjunto de datos o matrices de datos hay diferentes pruebas o diferentes debemos construir diferentes matrices de distancias o de similitudes y eso va a depender de qué tan, de la identificación que hagamos correcta de los datos. Pueden ser cualitativos o cuantitativos. Cualitativos de dos tipos, o nominales u ordinales. Los ordinales tienen un orden intrínseco, de menor a mayor. El tiempo es clásico porque el tiempo va en un orden lineal, al menos así lo vemos en la física clásica. Y los nominales pueden ser de dos tipos, o dicotómicos o politómicos. Dicotómicos, dos posibilidades, poli, más de tres. Y los cuantitativos o son continuos o los vemos desde la escala. Podemos construir intervalos o escala de razones, que en sentido práctico es lo mismo, solo que el uno incluye al cero, el otro no. Y los datos, según la continuidad, pueden ser continuos o discretos. Viéndolo con ejemplos, los primeros, los que decíamos nominales de carácter dicotómico, por ejemplo, el sexo, no hablo de género, el sexo pueden ser machos o hembras. O pensemos que nuestra variable es laceración en el tejido, está presente o está ausente. O el nacimiento de ciertos animales, nació vivo o nació muerto. En estos estados no existe una tercera posibilidad. Si existe tres o más posibilidades, son politómicos. Por ejemplo, un estudio de diferentes razas de perros, ahí podríamos tener diferentes razas, más de tres, o si hablamos de divisiones políticas o administrativas, podrían ser diferentes regiones. Y los ordinales, como les decía, porque tienen una escala intrínseca, como el grado de disturbio, nosotros lo definimos desde nulo, bajo, medio o alto. Hay una escala, un orden. O podríamos decir
cuál es el número de clientes que llegan al centro comercial de 8 a 9, de 9 a 10 y así sucesivamente. El tiempo es clásico como una variable ordinal. Y los cuantitativos pueden ser continuos o discretos. Los continuos son números reales, es decir, hay decimales en ellos, o entre dos valores es posible encontrar infinitos valores. Entonces, los clásicos como la temperatura o el peso son continuos. En cambio, los discretos son realmente conteos. Aquí hablamos con números enteros. 1, 2, 3, 4. No podemos hablar que a mi negocio llegaron 12.3 clientes. No, o llegaron 12 o llegaron 13. Tercera o cuarta parte, sé que lo conocemos todos, pero no sobra hacer una síntesis muy rápida sobre las clases de estadístico. Son en esencia tres grupos: las de tendencia central, los de dispersión y de forma. Los de tendencia central nos hablan alrededor de cuál valor se agrupan los datos. Los típicos es la media promedio, la mediana y la moda. Los de dispersión nos hablan sobre qué tan dispersos están los datos. Los clásicos son el rango, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Y los de forma nos hablan sobre cómo se distribuyen esos datos respecto a la media. Son de dos tipos: la simetría y la kurtosis. Los de medida de tendencia central, pensando en una distribución normal, el promedio media aritmética no es más que la sumatoria de todos los valores y se divide sobre n o el número de valores. La mediana es el punto donde la muestra se divide en dos partes iguales. Estamos ordenando los valores de mayor a menor o de menor a mayor y el punto central es la mediana, y la moda simplemente es el valor que más se repite. En una distribución normal, lo usual es que media, promedio, X barra, pues son sinónimos, pero promedio, mediana y moda pueden estar coincidiendo. Las de tendencia central, las más usadas, pero no las únicas, generalmente es el promedio y la mediana. En una distribución normal tienden a estar muy cerca. Por ejemplo, en esta distribución donde tenemos los pesos de 251 estudiantes, hombres entre 18 y 23 años, es decir, que son jóvenes, adultos jóvenes, en una fecha determinada, que aquí dice enero del 2022, que están matriculados en un programa de ingeniería ambiental en la ciudad de Bogotá. He cerrado bastante, he definido bastante bien lo que es mi muestra. Hay diferentes clases, esto es una tabla de frecuencias. Hago el histograma y obtengo el promedio y la mediana y están muy cercanos. Eso es bastante usual. Un promedio con estos datos, un promedio de 80.3 kilogramos y una mediana de 79.95. ¿Cuál uso? Pues, ¿cuál voy a emplear? En este caso es más factible emplear el promedio que la mediana, pero hay pruebas paramétricas que usaríamos el promedio y la desviación estándar, y hay pruebas no paramétricas que emplearíamos la mediana. El segundo grupo, las medidas de dispersión, es qué tan dispersos los datos se encuentran. La más sencilla de comprender es la desviación estándar, que la notación es una S minúscula para la muestra y sigma minúscula para la población. La desviación es el punto, es la distancia que hay entre la media y el punto de inflexión de la curva. ¿Qué es el punto de inflexión? Si nos subimos sobre esta línea y vemos la dirección que ella toma, entonces nos subimos. Estamos montados sobre esta línea. Va hacia la derecha.
y en el momento en que cambia de dirección, gira a la izquierda, ese es el punto de inflexión, aquí. Entonces la desviación estándar visualmente es la distancia entre la media y ese punto de inflexión. Visualmente es fácil de comprender, conceptualmente creo que también. Y volviendo al ejemplo de los pesos y pensando en las medidas de dispersión, la desviación estándar, es decir, esa distancia entre esta media que era 80.8 y el punto de inflexión es de 12.26 kilogramos. Ahí la tenemos visualmente, la desviación estándar. Y es más o menos. Por eso ponemos promedio más o menos la desviación estándar. Entonces tenemos una desviación estándar hacia la derecha, una desviación estándar hacia la izquierda. Una forma muy resumida y sencilla de registrar ese dato, de reportarlo, es promedio más o menos la desviación estándar. Entonces, los datos de esos 251 pesos, de 251, los pesos de 251 hombres jóvenes, es de 80.8 kilogramos, más o menos 12. Y otra medida de dispersión muy útil es el rango, que es la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo registrado. En este caso, el rango es de 53.7 a 119.2 kilogramos. ¿Cuál de los dos utilizamos? Pues el que te sirva más para describir tus datos. Ambos tienen absoluta utilidad. Y el tercer grupo son las medidas de forma. Por un lado hablamos de la curtosis en estas gráficas inferiores y por el otro lado de la asimetría o simetría. Una curva simétrica. En una curva simétrica vamos a encontrar que la media, la mediana y la moda concuerdan o están muy cerca de concordar. Miren que tanto el área a la derecha como el área a la izquierda son relativamente simétricas. Bueno, en este caso son simétricas. Una curva asimétrica negativa está, tiene más peso hacia la izquierda, donde lo más probable es que moda y mediana estén derecha, estén a la derecha de la media, y la simetría positiva pues va a estar hacia la izquierda. Y la curtosis nos habla qué tan aplanada, aplanada o puntiaguda es esa distribución. La curva normalmente es mesocúrtica, pero cuando está aplanada la llamaremos platicúrtica y cuando está puntiaguda pues la llamaremos leptocúrtica. Rubén nos pregunta, y cuando hay varias modas, bueno, entonces sería bimodal si tuviéramos como dos jorobitas, sí, sería bimodal, y en ese caso podría ser que la media y la mediana se encuentren entre esas dos modas. Sí, Rubén, dinos. Profe, es que, a ver, cuando hay varias modas, cuando, es decir, ahí tocaría mirar asimetría ese no, en la media y la mediana. La simetría, bueno, las métricas, lo que nos interesaría también es mirar a través del cálculo, porque el algoritmo de la asimetría y de la curtosis es un poquito mucho más complejo que obtener un promedio, una mediana. No nos vamos a enfocar en la figura como tal, en la distribución, sino en la métrica, en el cálculo. En los valores, el rango para definir si la distribución es simétrica, esa simetría va a estar entre -2 y 2, y la curtosis lo mismo. No hacemos una inspección tanto visual, sino nos vamos a concentrar en la inspección netamente numérica. ¿Vale?
Bueno, veamos con un ejemplo. Pensemos en este caso que tomamos el peso y la frecuencia cardíaca a 20 personas de los dos sexos, dos géneros, tanto en reposo y después de 10 minutos de un intenso ejercicio. Entonces aquí tenemos 20 individuos, algunas son del género femenino, otros del género masculino. Obtenemos los pesos de estas personas, frecuencia cardíaca en reposo y después de un ejercicio intenso volvemos a medir su frecuencia cardíaca. Construimos tablas que nos sinteticen toda la información, va a depender pues si nos interesa el mínimo y el máximo, seguramente nos interese más la media y la desviación estándar, tanto para género femenino como para género masculino, y ahí están nuestras tres variables: peso, frecuencia cardíaca en reposo y después de 10 minutos posteriores a un intenso ejercicio. Y ya podemos observar, ¿no?, si hay diferencias entre género femenino en peso, lo que esperábamos, hombres son más pesados, pero la frecuencia cardíaca, que creo que es el interés en este caso, al observar simplemente con la media, género femenino tenía una frecuencia en promedio de 56 pulsaciones por segundo, y después del ejercicio intenso y 10 minutos de ejercicio pasó a 105. En los hombres esa frecuencia es mucho mayor. Entonces son inspecciones rápidas. Aquí no hemos aplicado estadística univariante, no hay pruebas paramétricas o no paramétricas, no sabemos si hay distribución normal, si hay homoscedasticidad. No nos interesa nada de eso en este momento, solo hacemos una inspección. Entonces identificamos, es una variable cuantitativa de tipo continuo, está expresada en números reales, hay infinitos puntos posibles dentro de cada intervalo cualquiera y podemos calcular promedio, desviación, varianza, simetría, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo está ocurriendo con la frecuencia cardíaca. Aquí la única diferencia es que siguen siendo datos cuantitativos, solo que ahora son discretos. Es decir, que se expresan en números enteros, no hay puntos posibles dentro de cada intervalo, porque al estar midiendo la frecuencia cardíaca obtienes 60 o 61 o 62 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Claro, sacas un promedio y te va a dar con unos decimales, pero cuando tú estás midiendo, cuando tienes un fonendoscopio o simplemente con los dedos y estás mirando en las arterias, sintiendo, pues cuentas una pulsación, dos pulsaciones, tres pulsaciones, pero no estás pensando, media diastólica y media sistólica, no. Entonces también podemos obtener promedio, desviación, varianza, simetría. Eso es correcto. Sintetizamos de nuevo, media más o menos desviación estándar. Toda esta columna de datos lo hemos sintetizado en un solo valor, en un par de valores asociados. Pero si hemos registrado, en otro ejemplo, hemos registrado la supervivencia de individuos experimentales a la aplicación de un pesticida en dos momentos diferentes. Entonces, cada individuo hemos medido en el día 1 y luego en el día 15 y queremos saber si sobrevivió concretamente al día 15 después de aplicarle un pesticida. Entonces, individuo 1 estaba vivo y a los 15 días no. Individuo 2 estaba vivo y a los 15 días no. Y así sucesivamente. ¿Cómo organizamos los datos? Con una tablita cruzada, muy sencillo, donde sobrevive o no sobrevive, sí o no, día 1 y día 15. Y hacemos los respectivos conteos. Esto es una tabla de contingencia que nos ha resumido toda la información. Tenemos de 14 individuos que tenemos en el día 1, hay 2 que ya no sobrevivieron a la aplicación en el día 1 del pesticida, y a los 15 días solo sobrevivieron 3. Entonces es bastante informativa, es bastante interesante la tabla. Aquí no podemos calcular promedios, desviaciones, varianzas y simetrías de la manera clásica.
por supuesto, podemos, como es una variable dicotómica, es dicotómica, se expresa con conteos, hay unas maneras de obtener estas dispersiones o las varianzas, pero eso es tema para otro, es un tema diferente. Pero no vamos a hacer un cálculo porque lo hemos visto, un error corriente, común, que le sacan un promedio al número de cis y al número de nos, ¿no? Aquí simplemente con la tablita es más que suficiente. Lo que sí deberíamos sacar son las proporciones o porcentajes. Entonces, en el día 1, 2 de 14, 2 de 14 no sobrevivieron, lo que significa en proporción 0.14 o en porcentaje 14.3. Ya con estos datos, con estas proporciones o porcentajes, ya puedo hacer cálculos de desviación y varianza. Pero con estos, no con los que yo diría 2 más 2, sacar el promedio de 2 y 12 viene a ser 7. Entonces, no me dice nada absolutamente. Y si saco la desviación estándar, pues va a dar una locura. En resumen, tenemos que identificar claramente el tipo de dato, codificar correctamente. Ahora vemos lo de codificar. Obtengamos medidas de tendencia central. Consideremos que promedio es diferente a mediana y moda. La dispersión va de esa variabilidad de los datos. Hay que utilizar el que mejor te sirva, el que mejor te describa los datos. Desviación estándar, rangos son los de combate, los útiles, los que casi todos utilizamos, o coeficiente de variación, varianza, pues dependiendo de el estudio que estés haciendo. Y no olvidemos, no nos ocupemos de multivariante o de univariante, paramétrico, no paramétrico, bla, 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 si no hemos explorado los datos. Explorarlos ya te da muchísima información. Hagámoslos con tablas, hagámoslos con unas figuritas. Sobre esto de codificar correctamente, cómo te sirve más depende mucho del software también que estés utilizando, de tu experiencia con los datos, de tu habilidad para meterle un par de códigos de pronto en R o en SAS, etcétera. Pero yo he codificado, por ejemplo, como sí y no. Podrías hacerlo con ceros y unos, funciona considerando que estos no son números, sino categorías. Es lo mismo el sí que el 1, porque tú definiste que el 1 es un sí y que el 0 es un no. No, pero no vayas a sacarle promedio a estos, porque son variables dicotómicas. Vale. Cuarto o quinto tema de repaso. Los intervalos de confianza son supremamente útiles e importantísimos, no solo en univariante, también pueden ser muy importantes en el multi. Son estimaciones, perdón, las estimaciones por intervalos de un parámetro poblacional que no conocemos nos van a dar idea de la precisión y exactitud de lo que estamos infiriendo, pero además con una probabilidad de que tal estimación sea verdadera o no sea, perdón, sea cierta o no sea cierta. Aquí no hablamos de verdadero, sino de certezas, de certidumbres. Esto lo vamos a calcular a través de los intervalos de confianza, lo vamos a encontrar como IC o CI o como la palabra completa, las tres palabras de intervalo de confianza. Este va a contener tres elementos. El parámetro poblacional, por ejemplo, mu, que es la media poblacional. El segundo, el error típico de estimación, que generalmente, que en este caso va a ser desviación estándar de la población sobre la raíz cuadrada de la muestra, del tamaño de la muestra. A eso le llamamos error estándar. Y el tercer elemento es el coeficiente de confianza, que son unidades z asociadas a un alfa, que voy a multiplicar con el error estándar. Esta es como la teoría. Por ejemplo, el intervalo de confianza del 95%, utilizo mu más o menos unidades z por sigma dividido en raíz cuadrada de.
los coeficientes de confianza más usados y que los aplicamos igualmente en el multivariante son estos, realmente son, sí, son estos, pero el más utilizado es el intervalo de confianza del 95%, que si es de dos colas, las unidades Z es 1.96. Entonces tenemos nuestra distribución normal, aquí visualmente estamos considerando una desviación estándar, aquí, lo reflejé perpendicular con una línea vertical, entonces una desviación estándar. Ahora vamos a ver qué es esta y esta de acá. Entonces, con una sola desviación estándar, tenemos que las unidades Z es 1.645 más y menos, y el área bajo toda la curva va a ser de cerca del 68%. Cuando yo tengo el 95% de intervalo de confianza, tengo 1.96 desviaciones estándar, casi 2, casi 2. Y el área bajo la curva va a ser del 95%. Si quiero un poquito más, el 99% del área bajo la curva, entonces tenemos 2.58 desviaciones estándar, que vienen a ser las unidades Z. Entonces, entre más grande el intervalo de confianza, más el área bajo la curva será. Y también el rango de los datos que estoy considerando. Lo usual, como les digo, esto se han hecho muchos estudios, se ha determinado que el estándar es 95%, es con el que vamos a trabajar en la mayoría de estudios, de pruebas univariantes o multivariantes, cuando sea necesario definir un intervalo de confianza. ¿Y el 5% qué es? El 5% son las colas, es toda esta área que es, en el caso de univariante, es donde rechazaremos la hipótesis nula, y esta será el área de aceptación. A menos que tú tengas un interés muy particular en que tu intervalo de confianza sea menor, por ejemplo 90%, o sea mayor, tienes que especificarlo, si no todos vamos a asumir que es el 95%, es el típico, el estándar. Por ejemplo, si tomamos 36 muestras de agua de diferentes fuentes y a cada una le vamos a medir el contenido de plomo, y cuando sumamos calculamos el promedio de esa muestra de 36, obtenemos un promedio de 22 partes por billón de plomo, con una desviación estándar de 8 partes por billón. Queremos conocer diferentes intervalos de confianza, que es lo que deberíamos reportar. Podemos reportar simplemente de las 36 muestras de agua, el plomo, obtuvimos un promedio de plomo de 22 partes por millón, más o menos 8 partes por millón. Eso es correcto. Pero si integras el concepto de intervalo de confianza, pues el cálculo obviamente lo podemos hacer en Excel con una calculadora o a mano, como en este caso, nos está diciendo que hay una posibilidad de que el valor real de concentración de plomo en esas fuentes de agua está, si es un intervalo de confianza del 68.3%, el valor está entre 19.8 y 24.2. No estamos diciendo un valor exacto, sino que con un intervalo de confianza del 68%, el valor está entre estos dos valores, considerando que en mi muestra es 22 partes por millón y una desviación de 8. Es decir, que el valor real de concentración de plomo en todas esas fuentes de agua debería estar ahí.
como les decía, el más usado es el del 95%. Entonces, con un intervalo de confianza del 95%, la concentración de plomo en esas 36 fuentes de agua, recuerden que solo son muestras de agua en un punto determinado, una hora determinada, debe estar entre 19.36 y 24.61. Como se dan cuenta, se va ampliando. Si fuera del 99%, pues este rango, este intervalo, perdón, del 99% va a ir de 18.57 a 25.43. Y si es del 99.9, pues mucho más. Bueno, vamos a trabajar con unas bases de datos que ya se las voy a enviar a correo y reitero a aquellos que están viendo el video por YouTube y quieren acceder a estas bases de datos porque ya vamos a trabajar directamente con R en cuestión de unos minutos. Me escriben al correo info@bluenote.analysis. Estoy viendo el video de la clase 3. Me puedes, por favor, regalar los códigos y las bases de datos. Con mucho gusto se los envío. Entonces vamos a trabajar con una base que se llama CATS, en los que se han medido a 142, 44 gatos machos y hembras, tanto el peso corporal como el peso del corazón, después de un experimento con digitálicos. Entonces tenemos tres variables: sexo, que es F y M, peso corporal y peso del corazón. Otra base de datos es de cerezos, la base se llama Cherry, y se recopilaron datos de 31 árboles de cerezo en un bosque en Pensilvania. Las variables son diámetro en pulgadas, altura en pies y volumen en pies cúbicos. La tercera es una base llamada Cheat Weight, que son pesos y edades de pollos de diferentes dietas. Es un experimento sobre el efecto de la dieta en el crecimiento temprano de pollo. Aquí hay 4 variables. La primera es el peso, que está en gramos, dado en gramos. El tiempo, que son los números de días desde el nacimiento, cuando se hizo la medición. El identificador del pollo y la dieta. Son 4 dietas experimentales. La otra es Fat Rats, que son dietas y peso, también de otro experimento de los efectos de dietas en el aumento de peso en 60 ratas. La primera variable es ganancia de peso, que son gramos por semana. La segunda, proteína, alta o baja. Y la tercera es la fuente de esa proteína, beef, cereal o pork. Y la última base de datos es Biomastil, que son datos de cultivares con biomasa, ¿no? Es un experimento agrícola donde se implementaron diferentes métodos de cultivo. Lo que se quiere medir es el efecto del cultivar sobre la biomasa de maíz, utilizando acumulación de biomasa para diferentes tratamientos. Entonces hay 4 variables. La primera es tillage, son 3 tratamientos. DBS, que son 5 etapas de desarrollo. La tercera es biomass, que es la biomasa acumulada, y la biomass 2, que es con los errores brutos. Listo, entonces vamos a hacer un break de unos 5 minutos mientras les envío las bases de datos y trabajamos con R. Quienes estén en YouTube, hagan una pausa aquí, soliciten la información y se las envío. Perfecto. Bueno, ya estamos de nuevo. Ya hemos descargado las bases de datos, las 4, 5 o 6 bases de datos. Están en archivo CSV, en formato CSV. Y son 2 que vamos a correr: el cálculo de medidas y los gráficos. La primera parte va a ser estos gráficos. No están viendo, ¿cierto? Ya les voy a compartir la pantalla, lo olvidé. Ahí la ven, ¿verdad? Ahí sí. Listo. Sí, señor.
Perfecto. Entonces, bueno, ayer que estuvieron con Stephanie, y muchas gracias Stephanie por cubrirme el día de ayer. Entonces ya miraron la instalación de RStudio, varios tips diferentes sobre cálculos. Los códigos supongo que fueron compartidos y si no, pues me los piden y yo se los puedo enviar. Aquí hay unas cositas como por ejemplo que yo suelo escribir esto en español, me gustan las tildes, me gusta la ortografía, me gusta la semántica, semiótica, sintaxis, etcétera. Entonces aquí fue que olvidé hacerle la corrección de un archivo anterior que tenía, pero si de pronto quieren que les gusta la gramática, la ortografía, la sintaxis, entonces aquí en Tools, en opciones globales, en Spelling, van a encontrar los diccionarios. Entonces, diccionarios están muchos. Si ustedes ven en este instante, tal vez solo les aparezca 3 o 4, pero más abajo tal vez diga adicionar diccionarios o actualizar diccionarios, le dan clic, cierran, vuelven a abrir y encuentran el idioma que ustedes quieran concretamente. Y de ahí en adelante no van a tener problemas en que se desaparezcan tildes o algunos símbolos especiales. Bueno, entonces vamos a ver las estadísticas básicas, tendencia central, dispersión y forma. Reitero, esto todavía no es análisis multivariante, simplemente estamos explorando todos los datos conjuntamente. Lo primero que debemos hacer con todas nuestras variables es explorarlas. La forma más sencilla es con estadística básica. Seleccionamos el directorio de trabajo, entonces lo vamos a ver aquí. Sesión, Set Working Directory, Choose Directory. Ese es el camino, muy sencillo. Le doy clic y allí vas a buscar tu carpeta. En este caso yo lo tengo, esta es mi ruta, se llama módulo 1 de una carpeta anterior B2, de una carpeta anterior diplomado, de una carpeta anterior que se llama Blue Note. Entonces, donde hayas descargado y guardado las bases de datos y los dos archivos DR, simplemente selecciona y dale Open. Eso es todo. Y en ese caso ya hemos seleccionado nuestro directorio de trabajo. Ahí está. Lo siguiente es importar la serie de datos. Entonces primero vamos a iniciar con la que se llama CATS. Vamos a irnos a esta pestaña que dice Import Data Set. Como es un archivo base, es un archivo, un base, es un CSV, es un archivo separado por comas, entonces en este caso será texto. Stephanie les comentó cómo se hace cuando es un Excel, incluso si tienes archivos que provienen de SAS, también los puedes traer. Entonces vamos a traer el CSV que se llama CATS. Y como ya le había dicho cuál era mi ruta para mi carpeta, me abrió directamente esa, no tengo que buscarla. Aquí está CATS, lo abro y eso es todo. Ya estamos importando en este momento. Nos va a abrir una pestaña inicial con el nombre. El encabezamiento, como nuestra base de datos tiene la primera fila con el nombre de la variable, entonces sí, hitting yes. El resto, por el momento, no es necesario hacer nada más. Importamos y se nos abre el archivo. Aquí, entonces, en el ambiente nos dice, la data se llama CATS, tiene 144 observaciones de 4 variables, es decir, es una matriz 144 por 4. Aquí es lo mismo, pueden abrir el archivo si quieren en Excel.
Ya es exactamente lo mismo. Nos está diciendo, la primera no tenía nominación, pero aquí están nombrados, enumerados cada uno de los gaticos, si es macho o es hembra, con el peso de su corazón y el peso del cuerpo y el peso de su corazón. Listo, hemos subido la base de datos. Ya les había hablado que se trata del corazón y el peso corporal, etcétera. Y la primera instrucción que podríamos ver es cuál es la estructura de esos datos. ¿Dónde voy a...? Perdón, profe. Sí, No, es que no me subió la base de datos. Su merced me puede volver a repetir cómo subirla para que aparezcan las tablas con los datos. perfecto. Entonces, aquí en la ventana del ambiente está Import Dataset. Sí, señor. Como es un archivo separado por comas, vamos a darle clic en From Text Base. La primera opción. Ah, ok, ya. Ahí te aparece CATS, seleccionas Ujú. CATS, abres. Sí, La siguiente ventana es la previsualización de lo que vas a traer. sí, Como tiene unos encabezados, porque la primera fila de la base de datos es el nombre de las variables, aquí en Heading, que dice yes o no, entonces si sí. tiene encabezados, tiene que ir yes. Ajá. Y Ok, le das importar. ok, ya. Ahí te abrió una nueva ventanita con los Sí. datos y eso es todo. Puedes cerrar esa pequeña ventana porque no la necesitas y volvemos al código. Aquí estamos ya con el código. Entonces, ¿dónde voy a poner el cursor? Que al principio, que al final, no importa. Lo importante es que esté, en este caso, en la línea 12, en cualquier lugar de la línea 12. Y hay dos maneras para correr esa línea. O le das aquí arriba está Run, un botoncito que dice Run, o la otra es que no estás dándole clic a Run, sino que vas a utilizar Control Enter. Entonces, yo te aconsejo que de inmediato te acostumbres a utilizar Control Enter, ¿sí? Porque normalmente uno tiene el mouse al lado del teclado. Si quieres utilizar Run, lo puedes hacer. Eso es correr, lo que dice ahí. Entonces, ¿qué nos dice str? Es la función para la estructura de los datos. ¿Qué es la estructura? Mira que nos está diciendo, es un data frame, es una matriz de 144 por 4, en el que hay una columna que se llama X, son valores enteros que van del 1, etcétera. Siguiente variable es sexo, es una variable categórica, es un carácter, o es F o es M. Tercera se llama BWT, es una variable numérica, y te pone algunos iniciales. Y la cuarta variable es HWT, que también es una variable numérica. Entonces te permite ver la estructura general. También puedes ver el encabezado de los datos, que es con hit, cats. Ahí nos va a mostrar los 6 primeros. ¿Sí? Entonces el gato 1, gato 2, gato 3, eh, son hembras, las 6 primeras, el peso del corazón, el peso corporal. O podríamos mirar de gatos los pesos corporales. Lo que hemos hecho aquí es, de la base de datos CATS, con el signo pesos, le hemos dicho, solo quiero ver los datos del peso corporal. Que lo ponga entre paréntesis es para que me los arroje de inmediato, no tener que crear un nuevo objeto, sino de inmediato. Ahí hemos simplificado un paso. Entonces va desde el primero, están en orden, luego sigue con el 18, pero eso es por el tamaño de nuestras ventanas, hasta el último que es el 144. Es una inspección también válida. ¿Qué más podemos hacer?
podemos hacer análisis exploratorios. Hay muchas maneras de hacer los análisis exploratorios. Esta es una de las tantas maneras. Y utilizamos tapply para traer el n, la media, la mediana, valor máximo, el rango, desviación estándar, la varianza o medidas de posición relativa. Observen que la función tapply, paréntesis, base de datos, ¿de qué quiero? De la variable peso corporal, coma, y quiero que me la separen por sexo. Decir leg va a ser el tamaño de muestra o el conteo, min, promedio, median, mediana, máximo, range, SD, bar y summary. Más adelante encontraremos otras funciones que nos permiten no hacerlo por tapply, sino con una sola instrucción que nos cree una tablita. Pero está bien que vayamos aprendiendo algunas funciones. Ahí está. Tamaño de acuerdo al sexo. Hay 47 hembras y 97 machos. ¿Cuál será el promedio del peso de esos animales? Las hembras tienen en promedio 2.36 kilogramos y los machos, lo que esperábamos, un poquito más pesados, 2.9 kilogramos. Son realmente muy livianos. Lo mismo con la mediana. Lo mismo, el valor máximo. La hembrita más pesada es de 3 kilogramos. El macho más pesado de 3.9 en este ejercicio. El rango, en las hembras el rango va de 2 a 3 y en los machos va de 2 a 3.9. Desviación estándar, la varianza y un resumen de las medidas de posición relativa. El summary. Para hembras, valor mínimo es 2, primer cuantil 2.15, la mediana 2.3, el promedio 2.36, tercer cuantil 2.5 y el valor máximo 3. Lo mismo para los machos. Entonces, para ir entendiendo un poco la lógica de las funciones en R. Entonces, ubicamos la función. Vamos a determinar cuál es la base de datos y cuál es la variable que quiero. Esta es una manera. Vamos a encontrar otras maneras. Y con tapply podemos entonces la variable de interés que nos separe por alguna variable categórica, en este caso sexo, y qué es lo que quiero que me muestre. ¿Cuál es el análisis? Un resumen, una varianza, el promedio, la mediana, etc. Entonces, tapply calcula la medida en varios niveles. Bastante útil. Entonces, ¿cómo está? Primero la variable numérica, lo segundo la variable categórica y lo tercero la medida. Si te aprendes esto en este instante, siempre lo vas a hacer de manera casi automática. Tapply, variable de interés, división por una variable categórica y la medida que me interesa obtener. También podríamos hacerlo con otra que es by. En este caso tendríamos que la base de datos CATS, pero para las columnas 3 y 4, que son el peso corporal y el peso del corazón, de acuerdo al sexo, y quiero obtener promedios de esas columnas, que ya es un poco más complejo. ¿Sí? Aquí estamos explorando. Algunas de estas líneas las vamos a ver, otras no, pero entonces nos estamos sensibilizando con R. Si corro by cats 3, 4 por sexo y obtengo los promedios de esto, aquí está. Para
las hembritas, el promedio del peso corporal es 2.35 y el promedio del peso del corazón son 9.2 gramos. Y para los machos, pues nos sale ahí en una tablita muy sencilla, muy cortica. Ahora, como tenemos otra base de datos, exploremos con FAT-RATS. Entonces, como solo hemos traído cats, vamos a traer en este momento FAT-RATS, la estamos llamando, aquí está, abrimos. También tiene, lo usual en mi caso es que dejo la primera fila para ponerle el nombre a la variable. Entonces, si tiene encabezados, yes. Importamos. Ya está en nuestra ventana del ambiente. Nos la trae como una pestaña. Entonces, son 60 observaciones con la ganancia de peso, 2 niveles de proteína, high and low, y 3 fuentes de esa proteína, beef, cereal and pork. ¿Qué podríamos hacer con estos datos? Podríamos construir una tabla de contingencia para esos valores. Entonces, la función va a ser table de los valores de proteína, de la variable proteína con la variable fuente. Lo corremos y nos está diciendo que hay 10, a ver, aquí están las 3 fuentes de proteína, beef, cereal and pork, con los 2 niveles alto, bajo, y en todos, en este diseño experimental, en todos hay 10 individuos. La función es relativamente muy fácil también. Podemos hacer los análisis exploratorios con una librería específica. Esta librería se llama PASWR2. Es probable que ustedes en la parte superior les diga que no la tienen instalada. Entonces, hay varias maneras de instalar esta librería. La una es, si les salió un mensaje en esta parte de las pestañas que dicen tiene una librería que no está instalada, desea instalarla, pues le dan simplemente install ahí arriba o la instalamos desde esta parte de acá. ¿Con qué función? Install. Package, abro comillas, le escribo PASWR R2 y la corro. Ahí les va a instalar. Bueno, yo no debía hacerlo, pero bueno. Ahí está instalándola. En sus equipos seguramente les corre mucho más rápido. Les recuerdo que yo estoy haciendo la grabación para colgar estos videos en YouTube. Por eso pierde un poquito el rendimiento mi equipo. Tenemos que tenerle paciencia. Entonces siempre va a salir este mensaje, está instalando el paquete donde haya quedado instalado R. Esto no es algo que ustedes le digan, no nos interesa dónde está instalando la librería o el paquete. Hasta que nos salga un mensaje de que quedó instalado satisfactoriamente. En mi caso lo voy a detener porque yo ya lo tengo instalado. Ahí la detuve. Una vez que instalemos paquetes con esta, bueno, ahí sí alcanzó a instalar. Ahí dice, el paquete PASWR está desempaquetado
y quedó instalado, está en tal carpeta. Pues la carpeta es la misma, ¿no? En mi caso se llama así. Esta es la ruta. Listo. Cuando instalemos librerías o paquetes, esta instrucción no la necesitamos más. Lo que sí vamos a necesitar es llamarla. ¿Y cómo la traemos? Una manera es library, el nombre del paquete, y lo corremos. Ahí ya quedó cargado el paquete. Hay otra función que es attach, que la vamos a utilizar con relativa frecuencia y es necesaria para usar las variables contenidas en una base de datos. Entonces, en este caso la vamos a utilizar, ya quedó esa base de datos ya quedó contenida y vamos a utilizar otra función y esta función EDA es de esta librería PassWR2 que nos va a permitir hacer una exploración para una variable. Por ejemplo, de FatRats solo ganancia. La corremos y ok, estamos obteniendo nueva información. ¿Parece más interesante que tapply? Claro que sí. Porque no solo me está dando, a ver, primero lo hago así para que podamos verlo, no solo me está dando el tamaño de la muestra, cuántos valores perdidos, valor mínimo, primer cuantil, promedio, mediana, tercer cuantil, desviación estándar, valor máximo, varianza, error estándar de la media, rango intercuantílico, rango, kurtosis y simetría. Nos da mucha más información que tapply. Con tapply estamos uno por uno. Aquí nos arroja de inmediato, perdón, se me cayó esto, nos arroja absolutamente todo. Y no solo con esto, sino que además nos ofrece unas gráficas exploratorias. Entonces, cuando vemos la ganancia de peso de estos 60 individuos, tenemos un histograma que nos da una visión general de la distribución de esos datos, nos da una grafiquita de densidad que esta es una gráfica de densidad que en este caso nos puede estar diciendo si se ajusta o no a una distribución normal. Miren, esto es solo exploratorio. Aquí no hay una palabra, no estamos haciendo inferencias, nada, simplemente estamos acercándonos a los datos. Parece que hay una distribución normal, hay una curvita de densidad que parece una campana de Gauss, nos saca un box plot con el cuantil, primer cuantil, segundo cuantil, tercer cuantil, el último cuantil. Este punto, este diamante negrito que está ahí es el promedio, la media, y esta raya intermedia es la mediana. Entonces tenemos una distribución interesante, parece que está más o menos simétrica, y la cuarta gráfica es cómo se ajustan los valores observados con los predichos. Ok, vale, no te preocupes, ya estaremos charlando después. Bueno. Pero yo quisiera solo ver con la proteína alta. Entonces, la instrucción es EDA, rats gain, corchetes y solo quiero para proteína alta. Lo corremos, obtenemos nuestras medidas explorativas, tamaño de muestra, valores perdidos, mínimo, máximo y las gráficas. ¿Sí? Aquí ya hay algo nuevo, diferente. Aquí vemos que hay un valorcito, un puntico hacia la
izquierda, y este es un valor atípico, es un outlier. Hay un animalito, un individuo, que tiene la ganancia de peso mucho más por debajo que la mediana o el promedio. Entonces es un valor que vale la pena explorar. Lo mismo con los de proteína baja. No hay valores atípicos en el box plot. La distribución de los puntos de las observaciones se ajusta más o menos a la calculada. La gráfica de densidad nos dice, bueno, parece que hay una distribución normal, entonces todo lo que hemos hecho no es inferencial, simplemente estamos explorando. Muchos estudios puede ser importante solo hasta aquí, ¿sí? Pero nosotros queremos dar el paso siguiente, no nos conformamos con una exploración. Esto es muy típico de un trabajo de pregrado, pero no, vamos a dar el siguiente paso. Bueno, veamos una tercera base de datos. ¿Qué pasa con Biomass TIL? Entonces vamos a traer la base de datos que es Biomass TIL. Mira que cada vez que importamos la dataset nos arroja la carpeta que le dijimos en la que queremos trabajar. Sí, señor. Es importante que uno organice sus datos, sus proyectos en carpetas como usualmente lo hacemos. Aquí hay algo interesante que quiero que observes. Cuando llamamos la base de datos, aquí aparece NA Tilage, de hecho aparece B1, B2, B3, B4, B5 en el data frame. Y luego la siguiente fila son los nombres de las variables. Algo pasó que el encabezado no lo tomó y aquí dice no. Entonces si le ponemos sí, nos ajusta la base de datos como necesitamos. Ya el data frame es correcto y ahí sí lo importamos. Porque si no nos damos cuenta de eso, simplemente no hemos importado el data frame. Nos lo abre. ¿Ese NA corresponde a algún espacio dentro de la base de datos? El NA son casillas vacías. O no, Oh, sí, no aplica o no hay data. Puede ser. Entonces es mejor que el NA nos aparezca. Si hay casillas vacías, podríamos decirle que nos las escriba aquí en R como NA para que no las tenga en cuenta en los cálculos. En este caso, Biomass TIL, sí, no tiene casillas vacías, pero le hemos dicho que las considere. Son 58 observaciones, 5 variables. Lo vamos a fijar con el attach. Aquí lo que nos decía, pero es que el objeto ya estaba con Farrats, pero ok, lo vamos a hacer con Biomass TIL. Y hacemos exactamente lo mismo. Primero una inspección de toda la variable biomass, toda. Aquí ya es algo interesante porque mira que no hay una distribución normal, sino que hay una distribución completamente asimétrica hacia la izquierda. Es decir, que hay muchos valores, hay muchos individuos con valores bajos y muy poquitos con valores altos. La gráfica de densidad pues es una típica asimétrica a la izquierda. El box plot nos muestra una mediana, un promedio, una media muy cercana a la mediana, pero hay unos valores atípicos, hay 3 concretamente, que sí pueden estar jalonando un tanto hacia la derecha, pero habría que explorar cuáles son y por qué. Y el cuckooplot, pues definitivamente es, y a la inspección visual no nos está diciendo que que haya una distribución normal que corrobora lo que mirábamos en el histograma. O sea, esta nube de puntos no se ajusta a la diagonal, solo con la inspección visual.
Ok. Ahora sí, veamos, como hay tres tratamientos de TLASH, hay tres, que es el CA menos, CA más y el CT, pues eso es lo que interesaría, mirar cómo se distribuyen cada una de las tres. em, bueno, pero recordemos cómo son. Aquí la variable TLASH son los tres tratamientos. C menos, C más y CT. Claro que nos interesa saber cómo explorar los datos de acuerdo a cada una de las categorías con esta variable. Entonces, con C menos, CA menos, obtenemos todo nuestro summary. Ahí está el promedio, la mediana, la desviación estándar. Y vemos que pues la distribución no parece que sea normal. Aparentemente vemos un valor atípico que hay que explorar. No es simétrico el box plot, pues aquí estamos viendo tal vez la razón de ello. Por aquí tiende a distribuirse a lo largo de esa diagonal, pero sí vemos sobre todo un valorcito aquí extraño, otro por acá que valdría la pena explorar. Todo esto lo vamos a hacer más adelante, solo estamos entrando rápidamente aquí. Con el tratamiento sea más, pues mira que es muy similar, hay un valor atípico por ahí, y con el CT, pues lo mismo, ¿sí? Aquí sí Sí. casi es bimodal, casi, hay dos, parece que hubieran dos modas, pero no es algo que nos intrigue en este instante. Entonces, con esta exploración ya tendríamos que tomar cartas en el asunto, si vale la pena o no vale la pena hacer transformaciones. Yo no me iría por eso aún. Eh, Simplemente hay algo que no hemos hecho aquí, pero porque no es tema de estudio, que es, ¿hay homogeneidad o no de varianzas, en este caso entre estos tres niveles de esta variable? Y aplicaríamos una prueba paramétrica, si hay homogeneidad de varianzas, que podría ser un análisis de varianza, porque son tres niveles en una sola variable, y listo, podríamos hacer otras gráficas, unas gráficas con boxplot. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahí hemos terminado con el cálculo de medidas, de tendencia central, dispersión y forma. Y ahora nos vamos a ir al otro código, que es el 13E gráficos con ggplot. Aquí solo estamos explorando. Entonces, voy a hacer una pausa en la grabación mientras ajustamos aquí el siguiente código. Listo, entonces ya habíamos corrido el 1.3D, que eran las medidas de tendencia central, de dispersión y de forma. Ahora vamos a correr el 1.3, que son los gráficos con ggplot 2. Entonces vamos a explorar algunas gráficas de barras, histogramas, boxplot. Hay unos parámetros para graficar, entonces quienes tengan el código simplemente lo van revisando. No nos vamos a concentrar en esto ahorita porque vamos a trabajar con ggplot y muchos otros paquetes para graficar, pero es una sensibilización simplemente. De todos modos, las funciones quedan aquí. Lo más importante es que aprendamos a traer las bases de datos y correr lo que está acá. Entonces dale control enter. Esta función help par nos permite entender todos los elementos de la función par, que la vamos a usar muchísimo. Ahí de la línea 11 a la 20 y pico, baja por favor. Ahí está para, por ejemplo, cambiar el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, las líneas, si vamos a utilizar filas o columnas. Hay muchas cosas. Este es como el resumen de todo. Casi todas las vamos a utilizar a lo largo de las siguientes clases. Bien, lo primero que vamos a hacer es cargar la librería ggplot.
ya está instalada, entonces por favor control enter o run. Listo. Vamos a hacer nuestro primer histograma. Entonces, antes de que le des control enter, sí, bajemos un poco para ver cuál es la base de datos que está para el histograma. Listo. Entonces, histograma por defecto. La función es ggplot de la base de datos cats. Entonces, traigamos a cats, por favor. Perfecto. Ahí está, nos la abrió, perfecto, listo. Entonces, ¿qué nos dice ggplot? Nos dice base de datos cats y luego viene la parte estética. AES, como es un histograma, solo nos interesa una variable, que en este caso es HWT, o sea, el peso del corazón, heart weight. Luego, luego viene el más y viene la segunda parte que son otras funciones de carácter geométrico, en este caso del histograma, le decimos color número 1, aquí hay muchas formas de trabajar el color, ya veremos cómo se trabaja con RGB o hexadecimal o sobre todo hexadecimal, hay unos colores predeterminados, en lugar del 1, quita el 1 y coloca entre comillas blue, comillas, blue, listo. Eso, con esta versión de RStudio, ese es el blue que nos va a salir, ese mismo color. Y que lo llene con azul. Ok. Dale entonces, control enter. No, 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 déjale white, por favor. Las comillas al inicio. Perfecto. Te das cuenta que si falla algo en el código, te sale una X antes de la línea. Entonces te está avisando. Control Enter. Tienes tu primera gráfica, tu primer histograma. ¿Lo quieres ver más grande? Entonces ahí arriba está Zoom, del histograma, Zoom. Lo puedes agrandar más si quieres. Ok. Listo. Ahora sí, lo quieres guardar en exportar y lo vas a guardar como imagen, como PDF o simplemente lo copias para pasarlo, digamos, a Word. Sí, pero eso lo veremos después. Vale, ahora sí, quieres hacer un histograma por grupo, recuerda que los gatos están en dos sexos, machos y hembras. Entonces es lo que te dice la línea 42. ggplot de la base de datos cats, la estética es la variable peso del corazón y quiero que me lo separes por sexo y el color que lo separes por sexo. Luego viene la parte estética del histograma como tal. El alfa es la transparencia, posición hay varias y bin significa el número de barras. Córrelo ahí. Y ahí lo tenemos. Sexo, machos y hembras, y se están sobreponiendo los dos histogramas. Como te das cuenta, hembras son rojas y el histograma es más estrecho, y machos es el azul y es mucho más amplio. Pero ahí están sobrepuestos. Y si los queremos separados, córrela por favor, control enter. En la misma escala, como de 5 a 20 tanto, en la misma escala, y te los puso separados. Entonces tienes tres maneras de mirar un histograma. Hay más, por supuesto, pero estas son predeterminadas con ggplot. Si tienes otra base de datos, lo único que tienes que hacer es cambiar, importar la otra y cambiar el nombre de las variables, tanto de llenado como de variable cuantitativa como de variable cualitativa. Gráficas de barras.
Aquí es otra base de datos, es FAT-RATS. Entonces, por favor, trae a FAT-RATS. Todo está perfecto. Nos abrió perfecto. Empieza a correr cada una de las líneas. Aquí está una agrupadas. Recordemos que hay dos tipos en los experimentos se alimentó con proteína, alta proteína o baja proteína, con relación a tres fuentes de esa proteína: beef, cereal and pork. Y en el eje de las Y, en la abscisa, está la ganancia. Entonces, en una sola gráfica has obtenido toda la información de esa base de datos. Ganancia, de acuerdo a la fuente, de acuerdo a los niveles de proteína. La quieres apilada en control enter. ¿Cuál te sirve más? O apilada al 100%. ¿Cuál elige? Ah, o bueno, la múltiple, dale la múltiple y de una vez vemos las cuatro. Ahora, al lado del zoom está pues la flecha para retroceder. Entonces, volvamos a las cuatro. Es la misma información. Dale atrás, dale atrás. ¿Cuál elegirías? Pues depende, no es una cuestión de subjetiva, sino qué es lo que quiero mostrar a mi supervisor o a mis clientes o a, si soy un estudiante, a mi director o a mis evaluadores, si voy a publicar esto, pues hay que entender muy bien cuál es la gráfica que se puede leer mucho mejor. Es la misma información y la hemos mostrado de 4 maneras diferentes con gráfico de barras. ¿Vale? Sí, señor. Listo. Después de las múltiples, ahí hay otras múltiples, a ver que dale control enter, en cualquier lado de las 4 líneas, ¿no? Porque el más te va sumando. La hizo muy similar a la última. Sí. Ok. Ah, lo que nos puso fue, nos quitó la leyenda. Claro, es innecesaria, porque es obvio que arriba dice high and low. ¿Para qué quiero la leyenda? Entonces, con Ah, esa última línea, la de la línea 76, le dijiste position, legend position, no, ninguna. Entonces, a medida que vayamos trabajando con los diferentes códigos, nos vamos acostumbrando. Lo interesante aquí es, si las gráficas de barra es algo que tú utilizas con frecuencia, guarda este código. Esta parte de gráficas de barra, bautízalo como, digamos que quieres grabar todo este código solo por las barras. Entonces vete a File, arriba en la pestaña la primera, Save As, y ahí le pones un nuevo nombre. ¿Ya? Y lo vas a terminar con punto R, R mayúscula. No sé si los paréntesis sí creo que funcionan. Con cualquier, eso, barra, o raya baja, o espacio, como tú quieras. Punto R, y ahí te quedaría grabada la nueva. Ahorita pues es una copia tal cual, ¿no? Veamos ujú. los boxplot. ¿Qué base de datos? Chick Wait es la base de datos. ¿Sí? Entonces, siempre, generalmente con las funciones, lo primero que te aparece es cuál es la base de datos. ¿Dale? Ok, todo esto aparece perfecto. Nos abrió, salió. Recordemos que es un experimento con pesos de gallinas, de pollos. Y la estética solo necesita una sola variable, peso. Entonces, córrelo y tenemos nuestro primer boxplot. Esos punticos hacia arriba son los valores atípicos o outliers. Por supuesto, aquí hay mucho que hacer sobre la estética, pero no nos vamos a concentrar en eso. Boxplot básico con barra de error. Es una rayita que le queremos poner. Control Enter. Desde ahí, desde donde estás. Control Enter. Bueno.
Sí, desde ahí, quiero que lo corras desde ahí. ¿Viste? Te corre donde está el código de una. Y ahí apareció las barritas de error, ¿sí? Con una longitud de 0.15. A ese 0.15 en la línea 89 ponle 0.35 para que vean. No, arriba, ahí, 0.35. Control Enter. Ya viste, ya entendiste. Es la barra de error, la longitud. Sí. ¿Sí? Y ahora cambiemos la orientación, porque algunas personas dirán, no, a mí no me gusta así vertical, lo quiero horizontal. Control Enter. Y la función fue chord flip, la de la 97. Todo esto nos vamos a ir familiarizando poco a poco. Ahora, recordemos que el peso también tiene tres, creo que eran tres dietas, si no me falla la memoria, o cuatro. Por eso ahí en X, en la línea 100, en X dice diet y el peso es la variable que nos interesa. Dale, enter. Y aquí ocurre algo interesante. Abajo, con el tema de RStudio está como en una especie de rojo, ¿cierto? Y dice warning message. Las variables continuas tienen un error estético, porque la dieta está como numérico, 1, 2, 3, 4. Entonces debemos convertir esa variable numérica diet en un factor, que es la línea 103. La función es factor y hemos creado un nuevo objeto que se llama diet2, vector, factor, paréntesis, solo para esa variable. Córrela. Y mira que en la línea 105, señálalo, dice x igual diet 2. Ya no es diet, es diet 2 porque lo hemos convertido en un factor y por eso tenemos esta gráfica. Si bien las dietas ya no son variables numéricas, sino un factor, factor 1, factor 2, factor 3, factor 4. Y podríamos ya tomar decisiones respecto al peso de los pollos, Es, mirando des- sobre esta gráfica. es decir, aquí en la línea 103, yo estoy renombrando esta variable. Sí, le estás Ok. diciendo, ya no es una variable numérica, sino una variable categórica. Y, La columna diet ya no es 1, 2, 3, 4 como número, sino 1, 2, 3, 4 como categoría. ok. Listo. Ahora, yo creo que está como un poquito, no sé, simple la gráfica. Vamos a personalizar los colores. Le vamos a meter un nuevo objeto que se llama cols, o como quieras colores, pero ahí lo dejamos cols. Y vamos a concatenar cuatro colores, porque son cuatro boxplot. Y estos son hexadecimales. ¿Sí? Numeral, números, letras y números. Yo los saqué ya los había elegido y lo bonito de RStudio es que a medida que escribes el color, te lo va mostrando. Entonces mira que vamos a hacer algo que va de un gris muy claro a un gris un poquito más oscuro. Entonces corre la 109. No, te toca la 109. Ok. Listo. Ahora sí, mira que en esa línea, a ver dónde está. No, al final dice Scale Field Manual en la 115 es donde le vamos a colocar los colores. ¿Vale? Todo es más, más, más. Dale. Ahí está. Ahí ya puedes empezar a personalizar tu gráfica. ¿Y qué tal si le ponemos títulos y subtítulos? Esa es la siguiente línea. Control N, Control Enter. Ahí se nos fue con interrogantes, es porque quedó
Yo olvidé cambiarle eso, pues yo le puse con tildes, por eso aquí sale el título gráfico, subtítulo del gráfico, con un interrogante porque no le había corregido eso. Pero no importa, tú simplemente le escribes y ahí está. Cambiémosle las leyendas, porque tal vez 1, 2, 3, 4 no cuadre muy bien. Enter, control enter. Ah, es que era Diet 2, ahora se llama la leyenda, se llama dieta. Cambiémosle el título de los ejes porque nos interesa, control enter, hacerlo en español. Entonces ya dice peso corporal paréntesis gramos en el eje de las Y. Entonces mira que ahí la función en la línea 139, señálala, es labs. Y Ok, para título, subtítulo, X va entre comillas porque no le hemos puesto nada, y Y igual, comillas, peso corporal. Entonces, esto se repite en muchos paquetes con muchas funciones. No exactamente la misma, pero ya estamos familiarizando. ok. Ahorita puede ser un poquito complicado, complejo, nos vamos a sentir perdidos, pero te prometo que dentro de 10 semanas vas a comprender muy bien y nuevos paquetes, nuevas librerías, nuevas funciones, vas a interpretarlos muy fácilmente. Vámonos ahora a la 146, vamos a cambiarle el nombre a las dietas, porque yo creo que una dieta 1, dieta 2, dieta 3 y dieta 4 no me gusta, ¿qué tal si las nombramos A, B, C y D? O con cualquier otro nombre. Entonces, ajá, listo, están renombradas. Por supuesto, podrías haberle escrito dieta, bueno, otros nombres. Pero, entonces, aquí hay algo redundante en tu gráfica. Ya están separados por colores, ya tiene el nombre de la dieta bajo A, B, C, D. Yo creo que la leyenda sobra. Quitémosla, eliminemos la leyenda. Y esto ya lo conocíamos arriba, que era esa última línea, la 167, tem, legend position igual ninguna. Muy bien. Nos queda una o dos tipos de gráfica más. Esta es de dispersión, es con CATS. Ya CATS está subida. No tenemos que volverla a subir. Entonces hagamos un plot de dispersión de peso corporal versus peso del corazón. Y ahí la tenemos. Es una gráfica de dispersión XY. Entonces es obvio al mirar la gráfica que a mayor peso corporal, que es el eje X, mayor peso del corazón. Hay una tendencia clarísima. Con esto podríamos obtener una correlación de Pearson con su valor R y P, podríamos hacer una regresión, podríamos hacer varias cosas, pero solo estamos en la etapa de la exploración. Pongámosle un título a los ejes, al diagrama, control N, control enter, perdón. Ahí le pusimos la leyenda. Ah, no, pero espérate un segundo. Quiero que te regreses. Hazlo desde la 175. Control enter. Eso. Ahí ya le Ok. pusimos color, le pusimos nombres de los ejes, como debe ser en español para nuestro caso. Sumemos de la leyenda, control enter. Ahí se la pusimos top left, arriba a la izquierda. Cambiemos de colores. Tal vez a ti no te guste el rojo y el negro y te encante ese verde bastante chillón. Dale Ujú. control enter. Entonces hemos creado un nuevo, hemos concatenado rojo y verde, lo llamamos colores. Hagámoslo un nuevo objeto que se llama grupos 2, control enter. Ahora sí el plot, control enter, con esos colores del grupo 2. Ahí está. Ponle una leyenda también arriba a la izquierda.
sin el cuadrito. Entonces, aquí vamos sumando elementos. Por ejemplo, el PCH en la línea 194 dice 19. Ese PCH, colócale 17. Control Enter. ¿Qué te cambió? De unos como círculos a unos triángulos. Vete a la Ok, línea sí. 191 y cámbiale del 19 al, no sé, 16. A ver, probemos cuál es. No, ese no me gustó. 10. Eso, Ok, sí, ahí ese, ya sí. sí. Eso, esa es la lógica. Ahora, en Google, vete a Google porque queremos saber qué otros iconos hay. Yo creo que al otro Google, al de Ay, ese, al primero, eso. Ábrete otra pestaña y escribe ggplot2, ggplot2, 2. ¿esto? Ajá, sí, pero todavía escríbele el 2, espacio, PCH, paréntesis, PCH, R, ese que está ahí abajo. Y dale imágenes. Aquí está facilísimo porque como son iconos, abre cualquiera de esos. El que habíamos trabajado al inicio era el 19. Luego bajamos al 17, al 16 y terminamos con el 10. Entonces el PSH está determinado por estos 25. Puedes trabajar con estos 25. Hay otros que se pueden trabajar con el, volvamos a R, y el CEX, CEX, que es la línea 195, es el tamaño relativo. Entonces, si le pones 1, te va a sacar unos iconos. Ahí ponle 1, dale control N, que es el de la leyenda. ¿Ves? Iconos grandes. Y el BTY es el encuadrecito. Entonces aquí es no, pero no lo cambiemos, dejémoslo ahí. Listo, vámonos a la 199. A ver qué nos ofrece. Control Enter. Aquí le cambiamos con nuevos nombres. Mira que legend en la 205 dice legend igual concatenamos hembras entre comillas, coma machos entre comillas y le dijimos que no lo pegue ahí como leyenda. ¿Vale? Y lo último que son los gráficos de densidad con la base de datos. ¿Cuál? Cherry. Exactamente. Dale, por favor, tienes que importarla. Estas eran cerezas, yo creo que todo está bien. Ahí está, diámetro, volumen y altura, supongo, del grano, del fruto. Perfecto. Veamos qué gráficas de densidad podríamos hacer aquí. La básica, que es la predeterminada solo para diámetro. Entonces te da una idea general de la distribución. Podríamos utilizar el histograma, por ejemplo, pero aquí utilizamos la función geom raya baja density, que es exactamente el predeterminado, pero queremos ponerle un colorcito y una sombra. Vamos sumando cosas. Exacto. ¿Ya? Podríamos cambiar ese kernel, que es la línea suavizada, Gaussian, que es el predeterminado, o sea, el normalizado. Hay otro que es el rectangular y el triangular. Vamos a probar con esos. Entonces tienes de la 229, Enter. Esta es una estética triangular, Control Enter. Esta es rectangular, Control Enter.
es la predeterminada. Entonces tienes tres maneras de graficar, hacer gráficos de densidad kernel que son suavizadas. El algoritmo que está detrás de esto no nos interesa, simplemente la visualización, ¿vale? Y si queremos hacer varios grupos, aquí sería FATRAT, que ya la tenemos subida, y que es con la ganancia, pero con las tres fuentes. Ahí está. Sí, es otra forma. Depende qué es lo que quiero mostrar, cómo lo quiero mostrar, cuál es uno de los grandes objetivos de la estadística o del análisis de datos es transmitir estas representaciones numéricas o visuales de la mejor manera a un público target. Tus supervisores, tus clientes, tus colegas, etcétera. Entonces, ¿cuál de todo esto que hemos hecho es la que mejor representa? No hay fórmulas sobre lo que estamos haciendo, qué es lo que debo hacer para tal tipo de dato. Acostumbrémonos a explorar diferentes alternativas, diferentes análisis, tengamos paciencia, poco a poco te vas a dar cuenta que si esto es lo que repites constantemente, muy probablemente dices, no, necesito es hacer gráficos de barra apilados porque es lo que mejor información estoy transmitiendo. Bueno, muchas gracias por compartir esta sesión. Queda grabado el código. Por tercera vez les digo, quien necesite este código para correr lo que se ha hecho en toda esta sesión, pues dale. Nos vemos la próxima semana. Ahí les estaré comunicando a alguien por correo si necesita saber algo más del diplomado. Chao, chao.